señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde dar cuenta de la urgencia que hizo presente el día de ayer Su Excelencia el Presidente de la República para el despacho de este proyecto en el carácter de suma. También se han recibido solicitudes para ser recibidos por la Comisión Mixta en relación a este proyecto las siguientes personas: Paula Esteves, gerente general de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio; el señor Juan Trimboli, de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable; Michelle Bordachar, analista de políticas públicas de organización no gubernamental, derechos digitales; y el señor Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero. En este último caso, él reitera una solicitud de audiencia. Eso respecto a la cuenta, señor presidente. ¿Cuándo vence el plazo de la urgencia, Pedro? 2 semanas, se dio cuenta ayer. Ah, ya, perfecto. Entonces deberíamos estar despachando la próxima semana el proyecto. Claro. Porque de todas maneras tiene que después ir a sala. A bueno, la sala. por cada... ¿Cómo se cuenta en el caso de la mixta la urgencia? Sí, usted tiene... Sí, hay plazo para la comisión y después plazo para cada una, para el Senado y la Cámara. Perfecto. ¿Es fiscal, Álvaro, la próxima semana? Por lo menos nosotros. Ah, nosotros también. Sí, tiene razón. O sea, nosotros todavía no, pero creo que se va a proponer en los comités cambiarla. Ya, bueno, si no, tendría que ser el subsiguiente, pero deberíamos despacharlo más tarde en esa sesión. Presidente, y respecto de la sesión de hoy, tenemos varios invitados. Hicieron llegar sus presentaciones. Se las remitimos a los señores parlamentarios. Son Hernán Calderón, de CONADECUS; el señor Estefan Larenas, de ODECU; la abogada señora Jessica Matus, especialista en protección de datos y privacidad y directora del área de tecnologías de Ferrada Nemer, presidenta del capítulo chileno de Internet Society y fundadora de Datos Protegidos. También la abogada señora Paulina Silva y finalmente la abogada señora Lorena Donoso. Entonces acabamos de pasar a los invitados y partiríamos con el señor Calderón. Perfecto. Entonces, vamos a dar la palabra a Hernán Calderón para que inicie la ronda de exposiciones. Señor Calderón, tiene la palabra, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Hernán, tiene la palabra. Tengo yo la palabra. Sí, ya, antes de que ustedes ingresaran ya se dio cuenta de los invitados. Ya. Con las exposiciones. Ya, voy a poner mi PPT. Voy a compartir pantalla. Compartir. Aquí. No sé si la vieron ahí o no. ¿Está o no? Sí, está, pero en la pantalla de la izquierda, señor Calderón. Arriba, arriba está en la pantalla. Tiene que hacer un clic en la donde está el número de boletín, me parece. La tenemos nosotros también. Espérate. Ahí está. Este es él. No lo puedo... Robert, ¿puedes compartirla tú, por favor? Ya, Robert va a compartir, Hernán, y a medida que va avanzando, él va mostrando las distintas láminas. Ahí está. Si no, estamos viendo. Ahí está la... Adelante. Usted tiene que ir avisando a medida que van avanzando las láminas. Ya. Para que bueno, vaya... como sabemos ya, este es el boletín 12.409-303.
que para las medidas incentivar la protección de los consumidores, que es la ley pro consumidor. Pues, ¿No? sí. ¿Podemos pasar al siguiente? Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con la ley de protección de datos personales, CONADECO estima que es necesaria la protección de los datos personales y que efectivamente el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, debe tener facultades de fiscalización en la materia. Sin perjuicio de ello, estimamos que la redacción del inciso primero del artículo 15 bis que se propuso, lejos de dejarlo claro, abre la puerta a discusiones e interpretaciones confusas a una futura litigiosidad en la materia. Nos parece que esto tiene que quedar muy claro. Por favor, el siguiente. Al respecto, nosotros analizamos la redacción del inciso primero y el artículo 15 bis dice: las normas relativas al tratamiento de cualquier tipo de datos personales de los consumidores, incluyendo especialmente los de carácter comercial, contenida en la Ley 19.628 sobre protección de vida privada, en especial el título 3, de la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, y demás normas legales relacionadas, se considerarán normas especiales de protección de los derechos del consumidor, especialmente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2 bis, 58 y 58 bis de la presente ley. El siguiente, por favor. La opinión de CONADEC es que nosotros estimamos que la interpretación de la norma es poco clara, dará lugar a conflictos y dejará aún más en la duda si las normas de la ley 19.496 se aplicaran o no respecto de las actividades que se refieran a datos personales. El conflicto se genera por la interpretación del artículo 2 bis de la Ley de Protección del Consumidor y su posible carácter supletorio. Debemos decir claramente de que la Ley del Consumidor hoy día vigente está considerada como una ley supletoria que se aplica en lo que no considere las leyes especiales. Y en consecuencia, aquí queda nuevamente interpretándose como que la ley del consumidor sería una ley de segunda jerarquía que se aplica supletoriamente con respecto a la otra ley. Y el conflicto se genera por la interpretación del artículo 2 bis. Ese es el tema, uno de los temas. Si un tribunal concluye que no se aplica la ley de protección la ley del consumidor, sino que solo la ley de datos personales, los consumidores podrían quedar sin protección en materia de cláusulas abusivas, derechos irrenunciables y deberes de información. Eso es lo que nos preocupa. El siguiente, por favor. CONADECO manifiesta su apoyo a la normativa. Nosotros estamos de acuerdo con la normativa que brinde mayor protección a los consumidores y a sus datos personales. Pero asimismo, creemos muy necesario los demás deberes de conducta que se le imponen a los proveedores y que se establecen en los incisos siguientes del 15 bis, pero estimamos necesaria una modificación de su inciso primero. Siguiente, por favor. Consideramos que las siguientes vías serían oportunas a fin de garantizar la adecuada protección a los derechos de los consumidores, porque creemos que se podría garantizar la protección si el inciso primero del 15 bis señalara en las actividades en que se realice cualquier tipo de tratamiento de datos personales, incluyendo los regulados por la ley 19.628, siempre serán aplicables las disposiciones de la ley 19.496. Si aún se quisiera ser más enfáticos, creemos nosotros, podría señalarse que serán especialmente aplicables las facultades del Servicio Nacional del Consumidor y el procedimiento de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, y aquello terminaría cualquier discusión, puesto que no se plantearía una ley por sobre otra, como ocurre con su actual redacción.
sino que quedaría expresado que siempre es aplicable la ley 19.496, dando una real protección a los consumidores. La siguiente, por favor. A la misma solución anterior es posible llegar si la modificación se planteara en la ley 19.628, que también se podría agregar, pues se podría señalar en ella que las normas de la ley 19.496 serán siempre aplicables a los conflictos que se generen entre proveedores y consumidores en relación al tratamiento de sus datos personales. Por último, creemos que toda duda se despejaría con una modificación del artículo 2 bis, de tal manera que se señalara que la ley 19.496 siempre será aplicable a las actividades de fabricación, producción, comercialización, importación, distribución de bienes y prestación de servicios, aun cuando se encuentre regulado por una ley especial. Señor presidente, esta es una demanda que hemos hecho desde las asociaciones de consumidores, CONADECO y otros más, que consideramos que es una modificación importante que hay que hacerle a la ley del consumidor por su carácter supletorio. Estos son los conflictos que se arman permanentemente cuando hay demandas colectivas, donde la litigación radica principalmente en que si se aplica la ley del consumidor o se aplica la ley especial. Lamentablemente tenemos que en nuestra regulación las leyes especiales están por sobre la ley del consumidor y la ley del consumidor se aplica solamente en lo que no considere esa ley especial. Y es por eso que nosotros creemos de que aquí, en esta ley, en estas modificaciones, debe quedar súper muy bien clarificado para que no se produzcan estos conflictos y esta litigación innecesaria que se produce permanentemente. Este es uno de los temas. Siguiente, por favor. Yo no puedo dejar de mencionar, señor presidente y señores diputados de la comisión mixta, este tema que está hoy día también en esta ley, que si bien no está en discusión, quiero dejar en claro cuál es la posición que tenemos nosotros con respecto a la limitación de los descuentos asociados a medios de pagos determinados. Porque creo de que esto necesita y le solicitamos de que se abra una discusión más profunda para poder definir este tema. En primer lugar, estimamos que los descuentos asociados a determinados medios de pago permiten una mayor competencia entre los medios de pago, pues en el caso de estar prohibidos los descuentos se limita la competencia entre ellos respecto de los precios de bienes, siendo indistinto con cuál se paga. Y así solo la tasa de interés sería relevante para la competencia. En segundo lugar, creemos que es necesario que una norma defina cuándo realmente nos encontramos ante un descuento, una promoción o una liquidación, con tal de eliminar las asimetrías de información y la utilización de información imperfecta para cautelar consumidores. Estamos viendo hoy día los reclamos que se están recibiendo por este Cyber Day que estamos hoy día en curso, donde los consumidores alegan de que los precios son más caros incluso que los que habían anteriormente del evento, porque hay manipulación del precio. Y por eso nosotros estimamos que una norma favorable sería aquella que señale que una promoción es aquella que presenta un descuento de al menos un 10% del valor promedio del bien de los últimos 6 meses. Pues así no se atrae al consumidor con precios arbitrariamente fijados, sino con una situación objetiva que permite reconocer un descuento. Siguiente, por favor. En tercer lugar, más importante que prohibir los descuentos asociados, nosotros consideramos a determinados medios de pago, consideramos que y creemos que debe existir una norma que permita que el crédito otorgado para adquirir el producto con descuento pueda ser pagado con cualquier medio de pago. Hoy día la realidad es que solamente se puede pagar en efectivo o con el medio de pago con el cual se adquirió. Por lo tanto, nosotros creemos que se puede pagar con cualquiera. Así, cuando un producto se encuentre con un descuento asociado a un determinado medio de pago, el consumidor podrá adquirirlo
con el medio de pago tarjeta que se solicite, haciendo con ello efectivo el descuento, la tarjeta exclusiva de la tienda que ofrece el descuento, pero al mismo tiempo, a continuación, podrá pagar el crédito que se otorgó en esa determinada tarjeta con cualquier medio de pago. De esta manera se aprovecha el descuento sobre el producto, puesto que se está pagando con el medio de pago del comercio asociado, normalmente con una tarjeta de crédito, pero luego con la finalidad de no llegar al cobro de intereses normalmente altos, el consumidor pueda pagar o prepagar ese mismo crédito del comercio asociado con un medio de pago distinto. Por ejemplo, con el medio de pago de la entidad bancaria, con efectivo, con débito, con cuenta RUT, o lo que desee. A nosotros nos parece que ese mecanismo le da a los consumidores la libertad y la posibilidad de liquidar inmediatamente esa compra y sin tener que pagar intereses y reajuste. Siguiendo el siguiente, por favor. En cuarto lugar, creemos que la prohibición de descuento debe ser mirada con cautela, pues muchas veces no solo se otorgan en el retail, sino también en compras de insumos básicos, como farmacias, supermercados, líneas aéreas y otras entidades, siendo un real beneficio para los consumidores. Y en algunos casos, este descuento son el resultado de convenios entre operadores de tarjeta o emisores y el comercio, y no necesariamente como ocurre en el retail, fruto de una integración entre el medio de pago y el comercio que lo promociona. Finalmente, creemos que debe quedar establecido que en el caso que se tome en cuenta nuestra propuesta de permitir el pago del crédito con cualquier medio de pago, se señale que si el pago es realizado dentro de los 30 días siguientes a la compra, no se podrá cobrar comisiones de uso de tarjeta. Esto es parte de lo que nosotros consideramos porque para que los consumidores puedan utilizarlo. Distinto, creemos de que este no es precisamente el mecanismo de sobreendeudamiento que tienen los consumidores. Algunos lo podrán tomar, pero otros aprovechan las ofertas. Habemos muchos, yo personalmente lo hago habitualmente, aprovecho las ofertas. Tengo tarjetas que las uso puntualmente cuando hay ofertas y las pago inmediatamente. ¿Cuál es la dificultad? Que tengo que pagarla en efectivo y no tengo otro mecanismo para pagarlo. Si se abre el pago a cualquier medio de pago, hoy día cuando usamos más todavía el dinero electrónico, claro que sí que es necesario que pueda pagarlo con cualquier medio de pago, y me parece a mí de que el retail y las entidades no van a poder negarse a esto. Creo que esto es necesario. El siguiente, por favor. Y por último, señor presidente, yo no puedo dejar pasar esta indicación que está también en el artículo de esta ley, que es las mediaciones, el mecanismo de mediaciones que se quedó establecido. La comisión, y por eso le solicitamos a la comisión mixta abrir la discusión en materias que fueron tratadas en el Congreso, pero que requieren un análisis más profundo. Es lo que ocurre con la nueva letra G del artículo 3 de la Ley del Consumidor. En este aspecto solo encontramos útil el párrafo incorporado por la letra G y que dispone acudir siempre ante el tribunal competente conforme a las disposiciones establecidas en la ley. El proveedor debe informar al consumidor de este derecho al celebrar el contrato y al momento de surgir cualquier controversia, queja o reclamación. Toda estipulación en contrario constituye una infracción y se tendrá por no escrita. Siguiente, por favor. Sin embargo, creemos que debe ser nuevamente revisado el segundo párrafo del literal G del inciso segundo del artículo 3 de la Ley 19.496. En efecto, dicho párrafo dispone la posibilidad de que proveedores establezcan mediaciones, conciliaciones o arbitraje y que el consumidor pueda ser sometido a ello. En primer término, solo establece como limitante que la mediación debe ser acordada por escrito, lo que nos lleva a pensar que los proveedores establecerán cláusulas en los contratos por medio de los cuales obliguen al consumidor a participar de esa instancia. Siguiente, por favor. En segundo lugar, la norma no se refiere a cuál será la entidad que llevará a cabo a dicha mediación.
sino tan solo que debe ser gratuita, que se iniciará a solicitud del consumidor. Sin ir más lejos, tanto en la prensa como en las áreas especializadas, se ha comenzado a hablar que una de las entidades que llevaría a cabo esta mediación sería la Cámara de Comercio, que sabemos se encuentra ligada a los proveedores. Y por consiguiente, esto podría abrirse también a estudios jurídicos privados y podríamos crear una industria de la conciliación, la mediación y arbitraje. Y creo que estos no son los mecanismos que le dan garantía y objetividad en este tipo de organismos a los consumidores. Por otra parte, nada impide que sean los mismos proveedores quienes establezcan el mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Efectivamente, esto es lo que establece, montados por ellos mismos y que finalmente se transformen en juez y parte de los problemas de los consumidores. El artículo 8H establece la facultad de las asociaciones de consumidores de ser mediadoras. Hoy día la facultad de mediación la tienen las organizaciones de consumidores. Se podría fortalecer ese mecanismo, pero que no solamente sea la asociación de consumidores, sino que crear mecanismos tripartitos o tribunales de consumo de otros organismos como existen en otros países del mundo. Y por lo tanto, creo de que ahí tenemos que avanzar. La facultad de mediación que ocuparía el CERNAC fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. No olvidemos de la resolución que tomó el Tribunal Constitucional y quedó radicada solamente en las asociaciones de consumidores. Hoy día, el mismo propio CERNAC está llamando a las asociaciones de consumidores para que tengan mecanismos de mediación. Incluso en el fondo concursable se está concursando para que las asociaciones puedan crear estos mecanismos, pero no van a poder competir cuando una empresa levante un mecanismo de mediación de arbitraje, lo cual no cumple con los requisitos mínimos de objetividad e independencia que tiene que tener un organismo de este tipo. Siguiente, por favor. Por lo tanto, nosotros creemos que para establecer que el conflicto se pueda someter a mediación ante las asociaciones de consumidores, según lo dispuesto en el artículo 8, letra H, se puede dejar a un reglamento la forma en que se realizará la mediación, así como el precio que el proveedor deberá asumir ante estos casos, lo que también permitirá financiar a estas organizaciones. Eliminación del párrafo. Nuestras organizaciones mantienen su facultad de ser mediadoras y no existiría controversia sobre la calidad de quienes la realicen. Estamos avanzando justamente para que en las organizaciones creen y tengan un registro de mediadores y árbitros para poder tener la objetividad y que los que sean sometidos a esa mediación y arbitraje sean derivadas de las denuncias, no solamente del CERNAC, también las que llegan a las asociaciones de consumidores, de manera de tener una transparencia y un registro oficial de mediadores que puedan realizar esta labor. Esto es lo que estamos avanzando. Por lo tanto, creo, señor presidente, de que tenemos que avanzar en este tema. Y asimismo, como en los dos temas anteriores, yo creo que no podemos cerrar esta discusión porque podemos crear un mecanismo que puede transformarse así como se ha transformado el mecanismo de la ley de insolvencia y de quiebra de las personas, se ha transformado en una industria de representación para poder asesorar a los consumidores que se someten a esa ley y que además el procedimiento es gratuito, pero se creó una industria con respecto a eso. Y lamentablemente aquí se podría volver a suceder lo mismo. Eso sería mi presentación, señor presidente, y muchas gracias. Gracias, señor Calderón. Nos queda media hora de sesión, 28 minutos, y nos quedan 4 exposiciones, así que yo le pediría que cada uno de los siguientes expositores utilicen solo 7 minutos, porque después hay sesión de sala del Senado, no podemos sesionar en paralelo como comisión habiendo sesión de sala. Así que le damos 7 minutos para que hagan sus exposiciones. Vamos a partir por el señor Estefan Larenas. Gracias, señor Calderón. Gracias. Muchas gracias, señor presidente.
esta minuta ya fue entregada cuando nos citaron la vez anterior. Yo me voy a referir, ojalá en forma muy breve, a lo que es el artículo 15 bis, que es el objeto único de esta comisión mixta. Si se aprueba, a nuestro entender, el 15 bis, se fortalece la posición de las asociaciones de consumidores y del CERNAC para proteger los datos personales de los consumidores. Se ha discutido en tribunales si las asociaciones de consumidores del CERNAC pueden proteger los datos personales de los consumidores. ¿Cómo pasado discutiendo si la ley de protección de datos personales es o no una ley especial. En eso, por ejemplo, en el 27 juzgado, CERNAC tiene una demanda del 2019 contra Correos y ahí está las contestaciones, normalmente se dice que no hay facultades. De esta manera, entonces, este 15 bis zanjaría esa discusión. El mecanismo de este 15 bit no sería distinto a lo que sucede hoy con las superintendencias, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica. Hoy las asociaciones de consumidores y el CERNAC pueden pedir la reparación del daño causado a los consumidores por un hecho infraccional. Y luego, con ese testimonio o una posta, llamémoslo así, de protección al consumidor, les permitiría trabajar como equipo. Este artículo 15 bis es exactamente lo mismo, pasaría exactamente lo mismo con la futura Agencia de Protección de Datos Personales. El diálogo intersectorial se podría perfectamente cumplir acá, ya que al aprobar el 15 bis no significa que la ley del consumidor reemplace la ley de protección de datos personales, ni significa que el CERNAC reemplace la futura Agencia de Protección de Datos Personales. Aprobar el 15 bis significa que las asociaciones de consumidores y el CERNAC podrían trabajar como un equipo coordinado con la Agencia de Protección de Datos Personales para la protección de datos personales de los consumidores. Obviamente que nosotros esperamos que de una vez por todas tenga lugar la creación de la Agencia de Datos Personales. Nosotros estamos viendo que desde 2008, o sea, casi 13 años, hay 3 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo en diversas administraciones presidenciales que no han superado aún el primer trámite constitucional. ¿Cómo lo hacemos entonces para proteger los datos personales en esta situación? El CERNAC debiera tener la facultad, el CERNAC debiese tener, junto a la asociación, la capacidad para tener la facultad, para proteger los datos personales. Nosotros consideramos que este artículo 15 bis debe aprobarse justamente por esta razón. El fortalecimiento de las instituciones hoy día es algo que la ciudadanía pide. Las personas que se sienten desprotegidas, como ha pasado muchas veces, no saben dónde recurrir. Nosotros necesitamos fortalecer las facultades de las asociaciones y las facultades del CERNAC, que todos sabemos que el CERNAC tiene una marca muy potente, donde la gente que se siente de alguna manera abusada recurre al CERNAC para un sinnúmero de cosas, y ojalá que también pueda recurrir al CERNAC para este menester. Consideramos que es un grito ciudadano, como todos sabemos, el fortalecimiento de las instituciones y ojalá recuperar la confianza de la ciudadanía en ellas. Por lo tanto, nosotros creemos que este 15 bis debiese ser aprobado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Larnas. Le damos la palabra entonces ahora a Jessica Matos. Muchas gracias, presidente. Vengo a esta comisión a plantearles algo que muchos ya conocen o reconocen públicamente. El país cambió en los últimos 2 años y así también cambiaron las necesidades respecto de Internet. En ese sentido, este proyecto responde a un tiempo anterior, un tiempo de 13 años atrás, en que la institucionalidad de datos podía quedar diluida dentro de una autoridad relativamente multifuncional. Pero ahora,
Dado la alta complejidad de la era tecnológica y de lo estratégico que resulta para Chile estar a la cabeza de este tema en el continente, se requiere una osadía. La osadía de contar con una autoridad de protección de datos autónoma, independiente y especializada en la materia. ¿Por qué estas características son fundamentales hoy? Porque a diferencia de otras entidades regulatorias, su tarea va más allá de supervisar entidades privadas. Una autoridad en esta materia debe poder fiscalizar a las autoridades públicas, a los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales. ¿Es suficiente que a un órgano como el CERNAC, según se propone aquí, solo se le entreguen más facultades para cubrir la protección de datos? Claramente no. Sobre todo porque esas tareas estarán siempre ancladas en satisfacer a los consumidores y no centradas en proteger los datos como parte de los derechos sociales de las personas, como hoy son reconocidas por las Naciones Unidas y la OCDE. La protección de datos como un derecho se ubica en un nivel superior. Por lo mismo, pido a ustedes considerar los argumentos técnicos que voy a presentar a continuación. En el contexto actual de masificación de Internet y la disrupción de las tecnologías digitales con el consiguiente flujo de información, presenta un desafío para la ética, las normas, los derechos fundamentales como nunca antes vistas, y como ocurre con el derecho a la privacidad y a la protección de los datos. Existen diversos actores e intereses involucrados en la economía basada en el flujo masivo de datos, razón por la cual el rol de una autoridad de protección de datos independiente resulta clave para proteger los derechos y las libertades de los titulares. Solo mediante el establecimiento de una autoridad independiente y especializada que lleve a cabo sus tareas de manera libre de influencias externas, incluyendo el gobierno de turno, será posible garantizar la eficacia y la fiabilidad de la supervisión y la fiscalización. La existencia de una independencia política, funcional y presupuestaria de la autoridad de control se vuelve crucial no solo en relación con el ámbito privado, sino también con el grado de control que pueda tener sobre el sector público, puesto que las autoridades de protección de datos también deben fiscalizar instituciones públicas, considerando que el Estado es uno de los responsables de tratamiento de datos personales más importantes en cada país. De lo contrario, el fiscalizador tiene un interés directo en no reportar las conductas del fiscalizado, existiendo un incentivo para aplicar un criterio parcial y potencialmente vulnerando garantías fundamentales. Como muestra a nivel local, podemos recordar el tratamiento ilícito de datos personales que hizo el Ministerio de Educación el año 2019 mediante el envío masivo de correos electrónicos con información relativa al proyecto de ley Admisión Justa, fin completamente distinto para el cual habían sido recolectados los datos y que da cuenta de la necesidad de independencia política. Además de independientes, las agencias de protección de datos deben ser instituciones altamente especializadas, pues el dominio requerido no es solo normativo, sino también técnico, y requiere una formación en constante desarrollo, dado que los mayores riesgos a la privacidad y a la protección de los datos derivan de este incesante avance de las tecnologías con altos grados de disrupción, como el marketing digital, las herramientas de perfilamiento, el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, la televigilancia y la biometría, solo por mencionar algunos. La importancia entonces de contar con una agencia fuerte, robusta, independiente es relevante no solo a nivel local, sino también internacional, ya que la tendencia es hacia el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de datos personales. Prueba de ello fue el pronunciamiento en el año 2020 del caso de Schrems del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció la capacidad de las autoridades de control de suspender cualquier transferencia de datos transfronteriza cuando el Estado destinatario, que en este caso era Estados Unidos a través de Facebook, no satisfagan un estándar adecuado de protección. En segundo lugar, existe esta necesaria consistencia entre el proyecto de ley pro consumidor y el proyecto de ley de datos personales. En materia de protección de datos, actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto de ley que viene a adecuar la regulación chilena en materia de protección de datos personales a esos estándares internacionales vigentes, en particular la OCDE y la Unión Europea, modificando casi en su totalidad a la actual Ley de Protección de Datos, que es del año 99. En concordancia con esos estándares internacionales, el proyecto de datos tiene como uno de sus pilares la creación de una agencia encargada de fiscalizar, velar por el cumplimiento de la normativa, aplicar, interpretar administrativamente, dictar instrucciones, investigar, determinar las infracciones y aplicar las sanciones.
Sin embargo, el proyecto de ley pro consumidor, entre su diversidad de normas que modifican la ley 19.496, busca incorporar un artículo que facultaría al CERNAC a ejercer sus potestades en materia de datos personales, tal como lo hace en materia de consumo. Dichas potestades del CERNAC incluyen amplias facultades de fiscalización, interpretación administrativa de las normas, velar por el cumplimiento de dichas normas, hacerse parte de acciones judiciales para protección del interés individual, el colectivo, llevar a cabo procedimientos voluntarios para proteger ese interés colectivo. Se observa entonces claramente que existe una serie de facultades del CERNAC que se superponen con aquellas que tendrá la Agencia de Protección de Datos. Corresponde entonces que un órgano especializado en materia de consumo se haga cargo de interpretar, fiscalizar, ejecutar, educar en relación con normas de protección de datos. La existencia de una autoridad de control especializada en materia de privacidad es uno de los temas centrales para que la regulación de protección de datos de un país sea reconocida como adecuada por parte de organismos internacionales. ¿Tiene sentido diluir las facultades y el poder de la Agencia de Protección de Datos, entregando gran parte de estas al CERNAC? La protección de los datos en Chile merece una agencia de protección de datos fuerte, especializada, que pueda aplicar, fiscalizar y velar por el cumplimiento de esa normativa. Y el CERNAC, cuya especialidad es otra, sin duda que puede colaborar con la Agencia de Protección de Datos, complementarla en los aspectos que ésta no cubre. En la práctica, consagra un diseño institucional en protección de datos que no garantiza su carácter de derecho fundamental, imposibilitando una interacción óptima entre privacidad y otros ámbitos diversos como el derecho del consumo, la libre competencia, que constituyen ejes fundamentales también de la economía digital. Estamos hablando de la explotación de datos de personas por las plataformas tecnológicas como fuente de poder de mercado que aumenta el riesgo de un ejercicio abusivo. Por último, hay que comprender que el derecho a la protección de datos es un derecho instrumental que permite el ejercicio de otros derechos como la privacidad, la educación, la salud y la igualdad. En tercer lugar, la necesidad de consagrar acciones colectivas en materia de datos personales. Existe una atribución en el proyecto de ley pro consumidor que no se encuentra regulada en el proyecto de datos personales, que es esta posibilidad de entablar acciones colectivas. Aun cuando a nivel internacional existe una clara tendencia a reconocer la importancia de este tipo de acciones, el actual proyecto de ley de datos no se refiere al tema, por lo que sería recomendable, por supuesto, traer a la discusión su necesario reconocimiento y regulación. Para efectos de consistencia en la técnica legislativa, idealmente ambos proyectos de ley debieran estar alineados. Por una parte, el proyecto de ley de datos debiera consagrar la existencia de acciones colectivas a nivel general, y el proyecto pro consumidor reconocer explícitamente dentro de la esfera de su competencia la interposición de acciones colectivas por interés colectivo difuso en el contexto de una relación de consumo, por infracción a la ley de protección al consumidor. Cabe destacar que el CERNAC ya tiene una experiencia previa en interposición de acciones colectivas en materia de protección de datos, en el marco de cláusulas contractuales de contratos de adhesión que vulneran los derechos de consumidores. Tanto la relación entre datos personales como derecho del consumo, como la posibilidad de entablar estas acciones colectivas por infracciones a la ley de protección de datos, no es un tema pacífico a nivel internacional, sigue siendo un tema objeto de discusiones y reformas, y el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es el cuerpo legal en el cual se inspira el proyecto de ley de datos personales en Chile, en su artículo 80 indica que las acciones de clase pueden ser presentadas por organismos sin fines de lucro dedicados a la protección de datos. Esto ha sido implementado en diversas formas por los Estados miembros en Europa. Por ejemplo, en Francia, solo 3 tipos de asociaciones tienen la capacidad para presentar una demanda colectiva sobre datos: las asociaciones cuyo objeto social sea la protección de privacidad y datos, las asociaciones de consumidores y también los sindicatos. Para cerrar, les presento 4 conclusiones. Primero, es sumamente relevante que Chile cuente con una agencia independiente, especializada y con atribuciones suficientes que permitan la efectiva fiscalización de la gran variedad de actividades y partes interesadas que tratan datos personales. En segundo lugar, el proyecto de ley en discusión restringe o reduce la protección de los datos a las relaciones de consumo, debilitando el necesario refuerzo a este derecho constitucional. Cede en favor del derecho de consumo, pero en detrimento de las garantías de protección de datos como derecho instrumental, y pareciera ser que es inocuo, pero las repercusiones son importantes en los derechos garantizados por la Constitución y la ley.
No obstante, este proyecto de ley pro consumidor sí recoge un punto que actualmente no está tratado en la ley de protección de datos, que es esta necesidad de entablar acciones colectivas, como ya señalé, que pudiera estar establecido de manera general en la ley de datos y de manera específica en la ley pro consumidor. Y por último, la naturaleza jurídica del CERNAC en cuanto a autonomía e independencia no cumple con los estándares que la Unión Europea ha establecido en relación con la adecuación en materia de protección de datos. Y eso es muy relevante tanto por razones internas como al considerar nuestra imagen país. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Tiene la palabra Paulina Silva. Muchas gracias. Estoy compartiendo pantalla. Buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, saludo a la comisión mixta y a todos los presentes en esta sesión y agradezco esta invitación para exponer en mi calidad de abogado de protección de datos y ciberseguridad. Voy a tratar de ser extremadamente breve en esta presentación. Primero, la privacidad requiere un tratamiento legislativo orgánico y coherente con una autoridad técnica especializada e independiente. Para ser muy concreta, quiero partir argumentando sobre esta unicidad de la regulación de privacidad porque, en mi opinión, entregar a CERNAC algunas competencias respecto de ciertos tratamientos y ciertos datos personales, que serían los datos económicos o comerciales, es una técnica legislativa que puede generar soluciones temporales, parciales y por lo tanto débiles y descontextualizadas. Dicho de otra forma, si bien se entiende la necesidad de fortalecer los derechos de los consumidores, en esta ocasión pareciera que la técnica legislativa no es adecuada. Creo además que sí existe un riesgo que, aprobado este artículo que le entrega esta facultad limitada a CERNAC de convertirse en una autoridad parcial de protección de datos, la escasa urgencia que se le ha dado al proyecto de ley de protección de datos del 2017 derechamente desaparezca. El Congreso optó el 2018 por darle a la protección de datos un rango constitucional, reconociendo por lo tanto este vínculo estrecho entre la privacidad y la dignidad humana. La Constitución señala que el tratamiento y la protección de los datos se va a efectuar en la forma y condiciones que determine la ley. En ese contexto, por lo tanto, pareciera que lo mínimo que debería garantizársele a los ciudadanos es la existencia de esta ley que regule el derecho a la protección de datos. Continuando, esta afirmación de que en la economía digital los datos son el nuevo petróleo y que por eso, para estar a la par con los tiempos, tenemos que darnos una regulación madura en esta materia, esa afirmación era relevante y medianamente novedosa el 2010, no hoy. Hoy día somos uno de los países más atrasados de la región. En Chile, por una razón que es difícil de identificar, la legislación de protección de datos se resiste a madurar, a evolucionar los estándares que nos exige la OCDE, la PEC, y para qué hablar de la aspiración de convertirse en una legislación adecuada desde la perspectiva del Reglamento de Protección de Datos europeo. Las obligaciones de privacidad se cumplen en gran medida de una forma eminentemente técnica. Para saber si una empresa está cumpliendo con sus obligaciones de protección de datos, la comprobación del cumplimiento de esa obligación es generalmente técnica. Y en ese sentido hay mucha urgencia en que la autoridad de protección de datos sea especializada en lo jurídico, pero también sea profundamente capacitada en lo técnico. Luego, se está creando una regulación sustantiva de privacidad en la Ley de Protección al Consumidor. El artículo bis, si se fijan, reúne dos tipos de disposiciones completamente diferentes en términos estructurales, por lo menos. Por un lado, tiene una disposición procesal, que en la práctica entrega al CERNAC facultades de fiscalización y de legitimación activa para perseguir incumplimiento a la Ley de Protección de Datos. Eso pasa en el inciso primero. Pero en los restantes incisos, el mismo artículo crea disposiciones que ya no son de carácter procesal, sino sustantivas, como la obligación de hacer medidas y la obligación de notificar las brechas a estas medidas de seguridad. ¿Qué pasa entonces? La consecuencia de alojar en sede de consumidor normas que son propias de la regulación de privacidad puede, por un lado, generar que se genere esta doble regulación o una regulación paralela del mismo hecho, como pasa con la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y la reserva de los datos que está en el proyecto de ley, que ya se regula en los artículos 7 y 11 de la actual Ley de Protección de Datos. Pero además puede suceder que se genere una regulación nueva, que es lo que está pasando ahora, una regulación propia de protección de datos, pero alojada en sede del consumidor, como pasa con la obligación de notificar brechas de seguridad que hoy no existen en la ley actual, y que, aprobado que sea el proyecto de ley de datos, va a entrar en una clarísima contradicción. Acá finalmente quiero cerrar con una reflexión que me parece importante no dejar de ver. Los grandes clústeres de datos que tratan las empresas, por lo menos, son las de sus clientes, por un lado, pero también las de sus trabajadores. En ese sentido, cuando se beneficia a un solo tipo de titular de datos, que en este caso sería el consumidor respecto a sus datos comerciales, una consecuencia lógica es que se resta de beneficios a este otro tipo de titular de datos, que en este caso son las múltiples bases de datos de trabajadores que tienen las empresas.
Tercero, la obligación de notificación de violaciones de seguridad muestra, en mi opinión, una gran desconexión con la realidad técnica. Esta nueva obligación, bajo la redacción del 15 bis tercero, de notificar brechas a las medidas de seguridad, obliga a notificar a los clientes o usuarios, dice, el hecho de reportarse una violación de seguridad, así de amplio. Si usted reporta una obligación de seguridad, tiene que notificar en 24 horas de reportar la violación y por medios digitales o por medios físicos telefónicos u otros idóneos. Esta regulación pareciera asumir que las brechas de seguridad, los eventos de ciberseguridad son mucho más sencillos, son como más unívocos o más cinematográficos de lo que en realidad son. Entró un hacker, me enteré de inmediato, identifiqué de inmediato cuáles fueron las bases de datos a las que tuve acceso y además yo también tenía acceso a esas bases de datos, por lo que puedo en 60 minutos identificar a todos los titulares y avisarles, porque además siempre tengo su email o en su efecto además tengo su teléfono o su dirección. Esto no es así. Esa no es la anatomía de un incidente de ciberseguridad. Las empresas tardan a veces meses en enterarse que la brecha ocurrió. Enterados que sean, tardan otra cantidad de semanas o de meses en ir dilucidando cuál es la extensión de ese daño. Y por eso las obligaciones de reporte son clásicamente obligaciones de reporte a la Agencia de Protección de Datos o a la agencia relevante. Y son obligaciones de información parcializadas conforme se vaya recibiendo esa información nueva. Existe una calificación, por lo tanto, en las legislaciones más desarrolladas de cuáles son las brechas no notificables. No se notifica cualquier tipo de brecha, sino las brechas que representan un riesgo razonable para los derechos y libertades del titular. Las obligaciones de notificación, además, como les decía, son por regla general a la autoridad y no a cada uno de los titulares de datos. Así pasa con GDPR. Luego, los plazos asociados son mucho más razonables, 24 horas. Generalmente están asociados a un criterio de razonabilidad. Bajo la GDPR, el plazo se habla de sin atraso indebido y un máximo de 72 horas. Pero recordemos además que es una notificación a la autoridad y no a cada uno de los titulares cuyo nombre o datos muy probablemente ni siquiera voy a tener. Finalmente, para ir cerrando, quiero referirme a los datos personales, la acción colectiva y los intereses difusos. Este punto es mucho más breve. Quiero únicamente y con mucho respeto disentir de argumentos que se plantearon en esta misma sesión por otros expositores y en sesiones anteriores. Este proyecto no viene a confirmar la jurisprudencia mayoritaria en Chile sobre la calidad de difusos o colectivos de los daños generados por infracciones de privacidad. De partida no hay abundante jurisprudencia, hay 3 fallos, son todos de 2016. En los 2 primeros fallos, de julio y de octubre de 2016, la Corte Suprema acogió demandas colectivas que en parte se fundaban en infracciones de la ley de protección de datos, siempre relacionadas con cláusulas abusivas en contratos de dación, por lo tanto, donde existía indudablemente un antecedente contractual. En la última resolución, por el contrario, la Corte revocó su criterio y rechazó la acción colectiva basándose específicamente en la legitimación activa del CERNAC, precisamente porque los daños de privacidad son en su esencia daños individuales. Por último, pensando en los incentivos eficientes para el cumplimiento, la estructura económica de una regulación de privacidad, la decisión eficiente de incentivos apunta, en las legislaciones maduras, al establecimiento de multas, con una autoridad legitimada para perseguir esas multas, más que girar en torno a las indemnizaciones por daños. Es más, una de las razones por las que la ley actual ha fracasado es precisamente porque los incentivos de indemnización por datos son inútiles en la práctica, porque el daño económico o moral no es cuantioso, si es que existe, y es casi imposible de probar. No es eficiente el motor de la sanción. Eso es todo. Agradezco esta oportunidad y me despido. Muchas gracias, Paulina. Le damos a dar finalmente la palabra a Lorena Donoso. Muchas gracias, presidente. ¿Cómo está, Lorena, tanto tiempo? Tanto tiempo, ¿cómo está usted? Muy bien. Adelante, por favor. Ya, pues por su intermedio yo mandé una minuta, solamente me voy a referir a 2 aspectos que creo que son relevantes que la comisión tenga presente al momento de debatir. Los aspectos más concienzudos ya los han señalado algunos de mis precedentes, pero creo que es importante que tengamos presente que los datos personales, si bien efectivamente ya es bien anticuado decir que son el petróleo, son un insumo dentro de la industria del comercio. O sea, en el fondo, el retail financiero, las casas comerciales, los comerciantes en general requieren de datos personales para hacer su trabajo y para comercializar sus productos y servicios. Pero también requieren agua y también requieren luz y requieren edificios y requieren de otros insumos para poder prestar su labor. Sin embargo, la ley del consumidor no se ocupa de ellos
porque entiende que existe otra legislación que se refiere a esas materias. Que establecen asimismo los derechos de las personas en relación a estas materias. Me da la sensación de que en este proyecto de ley estamos confundiendo y estamos incluyendo regulación relativa a los datos personales en una normativa de carácter general para los efectos del consumo, y por tanto genera una serie de confusiones estructurales que me parece que no son buena técnica legislativa ni son tampoco amigables con la interpretación posterior que se deba realizar. Además que reconduce necesariamente solamente a la ley 19.628, olvidándose de la ley 20.575, que es la que regula el principio de finalidad en materia de los datos económicos, bancarios, financieros y el crédito, básicamente, ¿no? Que podría ser el objeto central de la protección en esta normativa. Entonces creo que hay que darle una vuelta un poquito más fuerte a esta tuerca, sin perjuicio de que creo que puede, en la parte sustantiva de esta norma, como señalaba Paulina Silva, que contiene una norma más sustantiva y una norma más procesal, efectivamente podría tener algún interés que CERNAC vehicule los incidentes de seguridad de los que puedan tomar conocimiento los comerciantes. Pero de ahí a pretender que la autoridad mercantil o la autoridad de consumo tenga los conocimientos necesarios, tanto técnicos como administrativos, para los efectos de regular la materia de protección de datos personales en el ámbito del consumo, creo que no es buena noticia desde el punto de vista del cumplimiento de estándares de Chile en materia de protección de datos a nivel internacional, porque no estamos frente a una autoridad autónoma, independiente, técnica y específica para los efectos del tratamiento de datos personales, que sea capaz de relacionarse con el entorno internacional en materia de protección de datos personales. Pensemos que hoy día nosotros tenemos un grave problema de dispersión en Chile en esta materia. Si una clínica da a conocer la ficha clínica de un paciente cuando no debe hacerlo, ese paciente tiene que recurrir a la Superintendencia de Salud. Si un colegio está infringiendo esta normativa, tiene que ir a la Superintendencia de Educación, pero ahí ya empezamos a ver problemas, porque también en materia de educación CERNAC tiene algunas competencias. Entonces, la verdad es que esta dispersión normativa y dispersión institucional genera en definitiva indefensión para los efectos de los consumidores, indefensión también para los titulares de los datos personales, considerando el objetivo de esta normativa de protección de datos. Entonces, yo creo que si bien podría tener un objetivo loable la norma, en el sentido de que, atendido que la ley de protección de datos no avanza de manera majadera, a mi juicio, no avanza en su tramitación legislativa, aprovechar de incluir aquí algo para que los consumidores se vean de alguna manera protegidos. Pero creo que no se va a cumplir ese efecto, en definitiva, con esta norma que se propone y con esta profundización en la discusión normativa que se generaría con su aprobación, ¿no? Básicamente eso. Creo que hay un tema de estándar, un tema de técnica legislativa, un problema de interpretación posterior de las normativas y colisión normativa y olvidos en relación principalmente con la ley 20.575, en relación al principio de finalidad de la información comercial, que en este proyecto se olvida. Se reconduce directamente a la ley 19.628 y no me parece razonable. Hay otro tema de técnica legislativa que se habla que son datos especiales, y esa categoría de datos personales no existe. Los datos personales son o sensibles o datos personales a secas. Y estos especiales, no sé. A lo mejor quisiera aludir a lo que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, de las categorías de datos personales especialmente protegidos, pero tampoco hay un reconocimiento en nuestra legislación en esa materia. Si los datos de los consumidores van a ser todos sensibles, es como si ninguno fuera sensible, porque la verdad es que el estándar de protección de los datos sensibles tiene por finalidad el que se genere un estándar de protección elevado en aquellos casos en que el tratamiento del dato por parte de terceros pueda obedecer o pueda traer aparejadas discriminaciones arbitrarias. Entonces,
creo que hay que darle una vuelta más profunda a este tema si es que se quiere ahondar en las atribuciones de CERNAC en materia de la protección de datos. No creo que este intento sea razonable ser aprobado como está, sin perjuicio de que rescato la labor vehicular, que efectivamente lo que señala Paulina es efectivo. Los incidentes de seguridad tienen una gestión muy compleja. Es muy difícil saber cuándo estamos en esta materia, en un incidente. Sin embargo, quizás si se quiere traer la normativa del reglamento europeo en esta materia, lo importante en el fondo es dar noticia a los consumidores que tomen los resguardos necesarios para los efectos de proteger su usuario clave, que es en el fondo la noticia que se exige a nivel internacional. Cuando yo noto un quiebre de seguridad en mis bases de datos, dar una noticia general a los usuarios en relación a que, por favor, resguarden sus usuarios y claves para los efectos de que no se puedan ver afectados por este quiebre de seguridad. Sin embargo, esta notificación, aquí como está un poquito apresurada, toma algunos elementos del GDPR, pero no toma en cuenta los estándares tecnológicos asociados a la gestión de incidentes de seguridad, que es muy relevante que sí lo tomen en cuenta. Eso, señor presidente. Muchas gracias y un gusto verlo en estas lides. Gracias. Yo saludo a Lorena porque nos conocíamos desde los tiempos que ambos estudiábamos Derecho en la Universidad de Chile. Aunque ella es mucho más joven que yo. Teníamos más pelo y éramos más jóvenes. Perdón, tenemos que tomar una decisión y después quisiera hacer una pregunta a las 13 abogadas que hicieron uso de la palabra. Tenemos que tomar una decisión respecto de las solicitudes para ser escuchado en la próxima sesión de Pablo Esteves, que es la gerente general de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, de Juan Trimby, de Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, de Michelle Bordachar, analista de políticas públicas de la Organización No Gubernamental de Derechos Digitales, y Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, que está solicitando una audiencia. ¿Habría acuerdo para invitarlo? Eso sí, en el entendido respecto del tema que ha generado la controversia de la comisión. Si es que después la comisión decidiera algo distinto, de haber otro tema, habrá que otorgar la audiencia correspondiente, pero entendemos que hasta ahora el acuerdo de la comisión es solo abordar la controversia que se generó entre la Cámara y el Senado, y por tanto se refiere al tema de los datos y las competencias del CERNAC, en esa materia. ¿Habría acuerdo? Yo tengo aquí una campanilla, así que vamos a aprobar. Pedro, habría que hacer la prevención a los invitados. Perfecto, que es sobre el 15 bis. A exponer respecto a este tema. Perfecto. Si es que la comisión después decide algo distinto, obviamente tendrán que otorgarse la audiencia correspondiente. Muy bien. La pregunta, ya estamos en la hora, pero la pregunta que yo tengo para cualquiera de las 3 abogadas que han hecho uso de la palabra es, en la situación actual, no olvidémonos del proyecto de la agencia, sino que en la legislación actual, en caso que, por ejemplo, una empresa que tiene acceso a datos importantes por los contratos que ha celebrado con sus clientes, o porque los clientes le han facilitado la información, los titulares de la información se la han entregado, y esa empresa fuera víctima de un problema de seguridad por un agente externo, o utilizara esos datos con una finalidad distinta, o simplemente los vendiera, por decirlo gráficamente. ¿Cuáles son los efectos que hoy día existe en la institucionalidad vigente y cuáles son los mecanismos para prevenir ese tipo de situaciones y las sanciones eventuales? En la legislación actual, no en el proyecto que se está discutiendo en el Congreso. Esa es mi pregunta concreta. Si me permiten. Sí, y después ponen la Silva. Ok, en la legislación actual, en el caso que hubiese un quiebre de seguridad de la información, estaría rigiendo lo establecido en el artículo 7 y 11 de la Ley de Protección de Datos, y estaría afectado la empresa de que se trate, estaría afectando el deber que tiene de resguardar con seguridad la información de las personas. ¿Ya? Tendría eso. La CERNAC podría tener una participación efectivamente, en el sentido de que, por ejemplo, una asociación de consumidores podría recurrir a CERNAC para que CERNAC se pronunciara al respecto. También podría la persona recurrir a los tribunales ordinarios,
solicitando el gran problema que tenemos hoy día en realidad en esa materia es que el daño es poco cuantificable y el daño a su vez también a las indemnizaciones que prevé la ley de protección de datos no asustan a las empresas para los efectos de adoptar las medidas de seguridad que correspondan, ¿no? Pero no sería una información, no quedaría impune. Respecto del mal uso de los datos personales, también se afectaría el principio de finalidad contemplado en la Ley de Protección de Datos Personales y por tanto también habrían acciones que se podrían emprender por los consumidores, tampoco quedaría impune. El gran problema de la Ley de Protección de Datos hoy día es que no tiene un régimen infraccional ni tiene tampoco un incentivo real a que las empresas cumplan con los principios y normas que se han establecido a través de ella, de la ley 19.628 y de la ley 20.575, que es la ley interpretativa de esta ley, que se refiere a la información comercial. Le dejo a las chicas que se refieran también a los otros temas. Las obligaciones de implementar medidas de seguridad en forma específica, concreta, obligación general para tratar los datos con diligencia, y por lo tanto es en los artículos 7 y 11 donde habría que dirigirse para poder armar un incumplimiento en ese sentido. Ahora, como bien decía Lorena, lo que hace la Ley de Protección de Datos es generar un incentivo en torno a las indemnizaciones por daños y perjuicios. La regla general es que ante el incumplimiento ya sea de las obligaciones de recoger los datos debidamente o de utilizarlos para el propósito que se pidió o de tener implementadas estas medidas de seguridad y proteger los datos, ante el incumplimiento, por regla general, lo que hace la ley 19.628 es establecer una acción por daños de indemnización. La única multa que establece la ley de protección de datos, que es una multa de máximo 50 UTM, está asociada al incumplimiento de la obligación del ejercicio. Sin embargo, en mi opinión, creo que el hecho de que nuestra ley no sea, que la ley de protección de datos no otorgue en este momento las garantías suficientes, cosa que es evidente, para los titulares de datos, me parece que es un motivo engañoso para entender, entonces, establezcamos este 15 bis que pareciera solucionar una parte del problema con una serie de consecuencias negativas al mismo tiempo. Me parece que al final funciona algo así como, pareciera funcionar como o no funcionar la falacia de la solución perfecta. Acá no es que nuestra ley ya está protegiendo suficientemente los derechos de los titulares de datos, trabajadores y consumidores, no solo de los consumidores. No es eso. Esta ley tiene que ser reformada en su amplitud, pero esta solución pareciera ser tremendamente parcial y al final ser perjudicial para la solución real que ya existe y se está tramitando en el Congreso hace 3 años. Eso, muchas gracias. Gracias. No sé si algún senador o senadora o diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra. Yo, presidente. Muy Gloria. Gracias, yo bien breve porque ya nos está llamando el pito para bajar, pero darle las gracias a todos y yo quiero emitir una opinión personal de haberlas escuchado atentamente. Hay argumentos de sobra para comprender que hay una buena intención sin duda de parte del CERNAC, pero este alcance que hoy día estamos planteando a través del artículo 15 podría ser perjudicial y contradictorio una vez que algún día se trabaje en forma definitiva en lo que está en trámite de protección de datos. Entonces, creo que es tan delicado el tema, estamos tan atrasados por lo que las mismas expositoras han planteado, que tenemos que hacer una modificación al artículo y darnos cuenta que no podemos pretender a través de un artículo solucionar un problema muy grande que tiene el país, que es una legislación acorde a los tiempos, y que efectivamente esto puede transformarse en un peligro muy complejo, y hoy día claramente el CERNAC no tiene las atribuciones, ni las competencias, ni el equipo, ni nada como para poder hacerse cargo de un tema tan importante como los datos personales. Entonces, me queda la lección clarísima. Nuestro tema hoy día, nuestro desafío es ver cómo hacer una redacción que se acerque lo más posible a algo concreto, real, que no genere problemas posteriores
que vayan en contra de lo que estemos legislando por otro lado, pero también problemas finalmente a los mismos consumidores. Eso solamente. Muchas gracias, presidente. Gracias. No sé si algún otro parlamentario quiere hacer uso de la palabra. Diputado Bianchi. Sí, presidente. Pedir al señor secretario que para las invitaciones que fueron solicitadas se circunscriba que realmente se trate de este artículo, porque nos pasó ahora la exposición del señor Calderón, que más pareció hablar del artículo 17 que de lo que estábamos viendo. Entonces, por favor, para que se circunscriba eso y no materias que ya fueron zanjadas por ambas cámaras. Perfecto. Creo que la invitación se va a hacer con esa prevención, eso es lo que se acordó. Y por tanto, si vienen a exponer otro tema, no van a poder exponer, porque están siendo invitados para exponer el tema que generó la controversia entre la Cámara y el Senado. Y han entendido que en la Comisión no ha habido acuerdo para abordar los otros temas, independientemente de la validez que tienen las distintas opiniones en una democracia. Pero nosotros tenemos que resolver la diferencia que se generó. Yo, sobre lo que dijo la senadora Carmen Gloria, yo entiendo las aprensiones que han planteado aquí las profesoras que han hecho uso de la palabra. Pero yo tengo una duda más de fondo, y es, primero, ¿cuánto tiempo se va a demorar el proyecto de la agencia? Y en segundo lugar, que existen, y eso lo voy a yo plantear cuando discutamos el fondo, otros ejemplos en nuestra legislación en que hay un organismo principal a cargo de una determinada fiscalización, pero con ámbitos de competencia que colisionan con otros organismos especializados en materia laboral, en materia de seguridad social, en múltiples ejemplos, entre la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social, la propia Superintendencia de Salud, la Subsecretaría de Salud. Y en ese sentido, a veces existen lo que se llaman fiscalizaciones complementarias, entendiendo que sí existe un órgano principal. Ahora, lo que hay que evitar es la presión que aquí se ha señalado, que las instrucciones que se impartan sean contradictorias, que los procedimientos sean contradictorios, porque eso genera al final confusión al fiscalizado. Y al generar esa confusión no se puede cumplir con la normativa tiene que ser clara y prístina. Esto es lo mismo que las instrucciones de la autoridad sanitaria en materia para enfrentar la pandemia. Si las instrucciones no se entienden, nadie la puede cumplir. Pero también hay que constatar que estamos en una situación en donde puede pasar un tiempo relativamente largo, y espero que no sea así, en que no tengamos ningún tipo de agencia especializada. Entonces, ¿qué pasa entre medio? Porque es un tanto evidente también que en el ámbito del retail, las empresas tienen acceso a información probablemente más que ninguna otra empresa en Chile. Y por tanto tiene que haber un mecanismo de protección a las personas respecto de cómo se administran esos datos, cuál es el destino que se le da a esos datos. Ese fue el sentido de la indicación que en su momento se presentó. Comparto que tiene problemas de redacción y de estructura en su diseño, pero mi duda es que por buscar lo perfecto finalmente nos quedemos sin nada durante un tiempo relativamente largo, y que por tanto sigan habiendo situaciones de abuso que tienen sanciones que son mínimas, la indemnización de perjuicio, si hay que acreditar el daño, puede que al final no se aplique ningún tipo de indemnización, y por tanto que los hechos se sigan vendiendo estas bases de datos, se sigan distribuyendo entre empresas asociadas, y se siga dando una utilización que no sea autorizada por los titulares de la información. En este caso son los consumidores. Es ahí donde yo creo que hay que buscar una fórmula que sea inteligente, pero que no deje la desprotección por un tiempo extendido a las personas. Entiendo que la protección de datos tiene que ir mucho más allá de las relaciones de consumo, eso es evidente. El punto es que el CERNAC tiene un ámbito de competencias para actuar, como la Dirección del Trabajo lo tiene, y por eso di el ejemplo, dentro de la Superintendencia de Seguridad Social, la Dirección del Trabajo, instituciones del Ministerio de Salud que fiscalizan áreas que son complementarias, y cada uno en el ámbito de su competencia. El óptimo es que tengamos una agencia, pero eso no obsta que pueden haber otras instituciones que complementariamente realicen la tarea, porque también una agencia puede que no dé abasto para efecto de detectar todos los problemas que se pueden generar en esta materia. Bueno, eso es parte de la discusión que hay que tener. Y yo creo que probablemente nosotros vamos a resolver aquí esta controversia, ya sea sin tener norma, que es una postura que se ha planteado, o teniendo una norma distinta de la que se aprobó, pero evidente es que si tuviéramos una norma distinta que se aprobó, esta eventualmente va a tener que ser reformada en la legislación que crea la agencia.
pero no nos vayamos a quedar durante un tiempo largo sin ningún tipo de protección. Ni siquiera bajo la lógica de las relaciones comerciales o de consumo, que ya es bastante poco. Eso nada más. Por eso tengo un matiz con la senadora Lara, y generalmente coincidimos, pero en esto tengo un matiz. Así que creo que hay que buscar una buena solución. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y quedamos convocados para el miércoles subsiguiente, porque la próxima semana es semana... Recording stopped. Perfecto, se entendió.